Cuando estaba leyendo todo este capítulo del Evangelio según San Juan, el capítulo 17, me acordaba de cuando Moisés, cuidando su rebaño, no el suyo, sino el de su suegro Jetro, y estaba yo le llamo aquel matorral ardiendo y que no se apagaba, y atrajo la atención de Moisés hasta tal punto que fue caminando hacia la zarza, porque aquella zarza ardía y no se apagaba. Y entonces eso fue lo que le atrajo la atención a Moisés. No tanto que la zarza ardiera, que posiblemente era muy común que ardiera en el desierto, porque con la sequedad en el desierto y además con algún rayo, pues podría empezar a arder. Pero lo que le atrajo la atención fue el que no se apagara, el que continuara ardiendo continuamente. Y entonces él se fue acercando para investigar, a ver qué es lo que estaba sucediendo. Y entonces, cuanto más se acercaba, salió aquella voz que le decía: Moisés, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. Yo digo, no es santo porque Moisés lo pisara, sino por aquel que hablaba con él. Era Dios el que hacía santo el lugar. O sea que donde Dios está, el lugar donde Él está, es santo. De manera que yo hice una especie de comparativa con Moisés hablando a Dios y Dios hablando con Moisés. Y en este capítulo 17 nos encontramos con nuestro sumo sacerdote hablando con su Padre en el lugar santísimo, y aquellos discípulos que tuvieron el privilegio de escucharlo estarían realmente sorprendidos por la manera en que Jesús se dirigía a su Padre. Y aquel momento en el tabernáculo, en el aposento alto, era lugar santo, porque allí había una intimidad entre Padre e Hijo, que dio la posibilidad, el privilegio a sus discípulos de poder estar presente en una conversación íntima y escuchar a ese Hijo hablando a ese Padre. Pero lo más grande es de escuchar hablar a ese Hijo, a ese Padre, y hablar acerca de ellos. Y para nosotros hoy, por la fe, hablar también de nosotros. Es un lugar para quitarnos los zapatos, porque estamos pisando Tierra Santa. Estamos escuchando una conversación íntima. Normalmente cuando dos personas van a hablar íntimamente, se apartan a un lugar donde nadie les oiga, para así poder intimar y poder trasladar sus pensamientos mutuos. En esta ocasión él no se aparta. En otros momentos sí se apartó. La verdad, hermanos, es que escuchar hablar a Jesús con su Padre, con ellos presente, tendría que ser un momento tremendo. Él en este capítulo menciona 6 veces a su Padre. 6 veces. En esa intimidad, en la Trinidad. Y es Jesús quien nos enseña a nosotros a dirigirnos a Dios como Padre. ¿Os acordáis de cuando los discípulos le dijeron a Jesús: enséñanos a orar? Y entonces Jesús inicia la oración que llamamos la oración modelo, la oración tipo, y dice: Padre nuestro. Es ahí donde empezamos a conocer a Dios como Padre. Hasta ese momento, incluso cuando en el Antiguo Testamento en algún momento se menciona a Dios como Padre,
pero no lo hace en el sentido en que Jesús nos lo está revelando cuando Él nos hace llamar a Dios Padre. Padre en el Antiguo Testamento era el Dios protector, el Dios creador, el Dios refugio, pero no ese Dios con el cual mantener una relación personal íntima, una relación en la cual no estás delante de un Dios cruel, de un Dios que está buscando arruinarte la vida, sino de un Dios que te ama y que procura bendecir tu vida. Es la manera majestuosa en la que Jesucristo nos revela a Dios. Él dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo o el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Y nos ha dado a conocer no a un Dios que mantiene una lista de nuestros pecados, sino a un Dios que nos busca, un Dios que se hace el encontradizo, y un Dios que nos permite llamarle Padre cuando aún no lo merecíamos. Él nos permite que le llamamos Padre. Y es tremendo lo que le pide al Padre. Fijaros que al día siguiente toda la perspectiva de la vida de Jesús iba a cambiar. Iba a ser traicionado, iba a ser vendido, iba a ser enjuiciado, iba a ser crucificado. Sin embargo, en este momento Él no piensa tanto en sí mismo, sino piensa en aquellos que están a su lado. Y por ende, piensa también en nosotros. Y dice, Padre, aquellos que me has dado. Estamos acostumbrados a los regalos, ¿verdad? Cuando llega el cumpleaños, sabe con qué nos sorprenden. Cuando llega Navidad, a ver con qué nos alegran la vida. Casi siempre esperamos un iPhone, ¿no? O sobre todo esperamos un abrazo. Pero fíjate que el padre le hace un regalo al hijo. Y el regalo que el padre le hace al hijo ¿qué regalo? ¿Qué regalo es el que le hace el padre al hijo? Nosotros. Nosotros somos el regalo del padre al hijo. La verdad es que de todo eso se puede sacar muchas conclusiones teológicas. Es cierto que la Biblia nos dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Y todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Esa es la primera parte. Y luego sigue diciendo, y el que a mí viene, no le echo fuera. Pero el énfasis en el original es mucho más fuerte. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, el original dice, de ninguna manera lo echo fuera. Es cierto que el Espíritu Santo obra en nuestra vida para que nosotros podamos acercarnos a Dios. Cuando la Escritura nos dice, al que llama se le abrirá, al que busca recibe, al que pide recibe, al que busca halla, ya encontramos a un Padre que también nos está buscando. Para mí el ejemplo más claro es cuando la mujer samaritana llega al pozo de Siquem y allí está ya Jesús esperándola, esperando que llegue.
no hizo ningún rodeo, fue directamente al pozo. Cuando todos los judíos ortodoxos hacían un gran rodeo para no pisar la tierra de los samaritanos, porque la tierra de los samaritanos estaba en medio, para ir a Jericó. Para subir desde Jerusalén a Jericó, daban un gran rodeo, cruzaban el río Jordán, subían y luego volvían a cruzar el río Jordán para llegar a Jericó, haciendo el camino mucho más largo. Jesús fue directamente a una tierra de samaritanos y estuvo esperando a una mujer con la cual nadie quería tener relación, nada más que relaciones dudosas. Y Jesús estaba allí. Cuando nosotros llegamos, Jesús ya nos espera. No es un viaje vacío. Le dice, aquellos que me has dado. Y le hace un ruego que no se oye en todo el Nuevo Testamento. Hay 2 veces en las cuales Jesús habla de querer. ¿Os acordáis? Una es esta. ¿Sabéis cuál es la otra? Pocas horas después. Pero no, que pase de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Es en este momento, en esta oración, en la cual Jesús dice, yo quiero. Yo quiero. No es un quiero como una autoridad, como un imperativo, sino como un anhelo grande. Padre, los que me has dado, quiero. ¿Y qué es lo que quiere? Hay 2 cosas que quiere, que entran en ese ruego. Los que me diste, quiero que estén conmigo. Esa es la primera parte del ruego. Quiero que estén conmigo. ¿Sabéis dónde está el cielo? El cielo está donde Jesús está. Donde Jesús no está, ahí lo que hay es el infierno. Jesús es quien cambia toda la situación. Él es quien cambia nuestra vida de ser un vagabundo, de querer comer las algarrobas que comían los puercos, a ser vestidos, a ser bienvenidos a la casa del Padre, a matar el mejor animal, el más gordo para nosotros. Es donde Él está, que toda nuestra situación cambia. La aspiración de nuestro Señor Jesucristo es que estemos con Él. Y fijaros quién lo pide, no somos nosotros que pedimos estar con Él, que es lo más normal que hagamos, que es lo más lógico que podamos hacer, pedirle a Él que podamos estar donde Él está. Es Él quien lo hace, es Él quien pide. La iniciativa siempre parte de Dios. Dios es quien siempre busca. Nosotros, el pecador, se esconde. Es Dios quien dice, ¿dónde estás? Es Él quien siempre quiere intimar. No es el Padre quien echa al Hijo y que se vaya a otra tierra lejana, sino es el Hijo quien decide marcharse. Es el Hijo quien vende la primogenitura por un plato de lentejas. Y sin embargo es el Padre el que mata el becerro grueso, el becerro gordo. Es Él quien pide al Padre que estemos
con Él. ¿Has pensado en eso? Eso debiera de calar hondo en nuestras vidas, profundamente en nuestras vidas, y de hacernos estar delante de nuestro Dios en un perpetuo asombro de que Él quiere que nosotros estemos con Él. Y el segundo ruego, la segunda petición por la cual Él dice, quiero que estos estén conmigo para que vean mi gloria. La gloria que me has dado, porque me amaste desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuál es esa gloria a la cual Jesús se está refiriendo? A la gloria que tuvo desde antes de la fundación del mundo. Es cierto que las Escrituras dice, hemos visto su gloria, gloria como la de los unigénitos del Padre. Juan tuvo la oportunidad de ver esa gloria parcialmente en el monte de la transfiguración. Pero Jesús habla de la gloria en varios sentidos en las Escrituras. Él habla de la gloria de algo que jamás podríamos imaginar que podría llamar gloria, que podría llamar glorificación. Él decía, ahora el Hijo será glorificado. ¿A qué hacía referencia cuando él hablaba de ser glorificado? Ahora ha llegado la hora cuando él iba a ser crucificado. Para él era una gloria. ¿Es una gloria para nosotros sufrir? ¿Es una gloria para nosotros estar en el paro? Jesús le da la vuelta a algo que es macabro, a algo que es cruel, y él dice, soy glorificado. Y hay una cosa, hermanos, no se puede tener gloria sin cruz. Para que haya gloria, tiene que haber cruz. Jesús dice, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y ahí está también nuestra gloria. Otra manera en la cual Jesús hablaba de la gloria era en cuanto a su obediencia al Padre. Él glorificaba al Padre en su obediencia, en su servicio. También nosotros debemos glorificar a nuestro Dios por medio de nuestra obediencia. Pero Jesús está hablando aquí de la gloria que tuvo antes de la fundación del mundo, antes que se pusieran los cimientos sobre los cuales iban a descansar el universo. La gloria de la majestad, la gloria del esplendor, la gloria del honor. Antes de enfrentar la traición y la crucifixión, Jesús habló de gloria y no de desesperación. Él sabía que al día siguiente las cosas iban a cambiar, pero él no lo veía como la perspectiva de la derrota, como la perspectiva de una desesperación, como la perspectiva de que ya se ha terminado todo. No, él lo veía como el gran triunfo sobre el pecado, sobre el diablo, y el gran triunfo para darnos a nosotros libertad. Él deja un mensaje de esperanza. Jesús, quien descendió del cielo de aquella gloria, vivió en pobreza y pasó desapercibido. Nadie veía la gloria que tenía delante estando él presente. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, porque no vieron en él
la gloria velada, porque ahí había gloria. Porque el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. El que era rico, se hizo pobre, para que con su pobreza fuéramos nosotros hechos ricos. Tras vencer en la cruz, fue exaltado y coronado Rey de Reyes y Señor de Señores. El apóstol Pablo lo dice claramente en Filipenses, el capítulo 2, cuando él dice, aunque era en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y estando en forma humana, se humilló a sí mismo. Fue bajando escalones. ¿Qué es lo que el hombre desea? ¿Qué es lo que deseamos normalmente? Nosotros no queremos una escalera que descienda. Buscamos una escalera que suba. Nada más que tenemos que ver las noticias. Como todo el mundo quiere subir. Aunque sea de la manera que sea. Pero subir. El que tiene, todavía quiere más. Ninguno se despoja de lo que tiene para dárselo al que no tiene. Si es posible, incluso aquel que no tiene casi nada, quitarle lo que tiene para quedárselo él. Jesús, que lo tiene todo, lo abandona todo para nosotros hacernos ricos. Él desciende los escalones paulatinamente. Hay una degradación. Haciéndose obediente hasta la muerte. Hombre, podría haber muerto en combate, fusilado, por una causa y lo hubieran condecorado. Murió la muerte del esclavo, la muerte de cruz. Pero ahora empieza la escalera ascendente, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le concedió el nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Al parecer, presenciar la gloria del Señor era la esperanza de David. Él escribió, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová. Qué cosa más curiosa, ¿verdad? Aquí dice el salmista, una cosa he demandado. Pero si es lo que está pidiendo Jesús, en lugar de ser nosotros los que pidamos estar en la presencia de Dios, es Él quien está pidiendo para que nosotros estemos en su presencia. Qué cosa más tremenda es lo que ha sucedido 3 días después, en la resurrección. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. En cierto sentido podemos vislumbrar la gloria de Cristo ahora. Los discípulos lo hicieron al presenciar sus milagros. Lo vieron con su muerte y su resurrección y ascensión. Los creyentes hoy podemos contemplar parcialmente la gloria de Cristo, como dice Pablo en Corintios. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados
de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Así que ahora vemos en parte, pero lo veremos plenamente cuando estemos para siempre con el Señor. Llegará el día en que no solo veremos la gloria de Cristo en su plenitud, sino que también compartiremos esa gloria. Nos dice el apóstol Pablo a los romanos, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, sufrimos aquí, ¿verdad? Pero reinaremos allí. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y Pedro afirma, testigos de los padecimientos de Cristo, que soy también participante, y lo está diciendo estando en vida Él, que soy también participante de la gloria que será revelada. Porque nuestro representante glorioso nos está haciendo gloriosos a nosotros. Pablo también dice, porque en esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Jesús quiere que estés con Él y compartas su gloria. ¿Hay una petición más gloriosa que esa? ¿No la está haciendo el apóstol Pablo? ¿No la está haciendo el apóstol Pedro? La está haciendo el propio Jesús. No la está haciendo cualquiera. Que podríamos dudar si podría ser respondido eso que está pidiendo. Es el Hijo quien lo está pidiendo. ¿Habrá una garantía y una seguridad de una respuesta positiva a esa oración? Que estemos con Él y compartamos su gloria y veamos su gloria. Y el término ver significa que más que simplemente ver. Significa enfocar tu atención ahí. Concentrarse en lo que estás viendo. Un término que podría de alguna manera describir un poco el sentido de ver es el término escudriñar. Es ahondar. Hermanos, no solamente ver cómo vemos pasar los pájaros, sino concentrarnos. Porque lo que estamos viendo no tiene precio. No hemos pagado nada por eso. Todo lo ha conseguido nuestro Señor en la cruz, para nosotros y por nosotros. Padre justo, el mundo no te ha conocido. Aquí de nuevo llama Padre, Padre, Padre justo, una vez de las 6 veces que lo mencionan. El mundo no te ha conocido. No lo ha conocido porque no ha querido conocerlo. Porque Él se ha revelado al mundo. ¿Cómo se ha revelado al mundo? En lo que se ve. El apóstol Pablo dice, de manera que no tienen excusa, porque el eterno poder de Dios y su deidad se hace manifiesta en las cosas visibles. Dice, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos.
Es interesante que en este versículo él se dirige a su Padre como Padre justo. Pensemos en el contexto. ¿Por qué la justicia se vuelve crucial? La oración de Jesús está a punto de terminar y se acerca su traición y arresto. Jesús ya le ha indicado a Judas que se dé prisa, que haga lo que tiene que hacer. Los otros no entendían lo que Jesús le había querido decir. Pensaban que le mandaba a comprar algo porque como él tenía la bolsa qué mala es. No, ¿verdad? Todo el que tiene la bolsa le indicó que fuera y que actuara rápido, lo que señala que la traición ya está en marcha. Estos eventos llevarán a su crucifixión y a su sacrificio. Al dirigirse a Dios como Padre justo, Jesús destaca que lo que va a suceder demostrará la justicia de Dios. Aquello que está a punto de suceder, tan cruel, tan horroroso, únicamente va a demostrar que Dios es un Dios justo. Parece una contradicción, ¿verdad? Que alguien que es inocente, alguien que no conoció el pecado, alguien en que no hubo engaño en su boca y fue dado de latigazos, de bofetadas, la corona de espinas, crucificado, clavado, y que Jesucristo está diciendo que su Padre es justo. Parece una contradicción, ¿verdad? Pensaríamos que ahí no hay nada de justicia, que eso es totalmente injusto, que alguien pague por lo que no ha hecho y que el malvado se libre de que lo ajusticien. Eso solamente se da en el caso de Dios. Pablo dice en Romanos 3:21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Porque ¿qué dice la ley? El que la hace, la paga. Pero por favor, pero es que la está pagando el que no ha hecho nada. ¿Cómo es posible que el que no ha hecho nada sea el que esté pagando por aquellos que sí lo hemos hecho todo? Todo esto se centra en mostrar la justicia del Padre. Y así que mientras Jesús ora, Jesús alaba a su Padre, diciéndole, es que lo alaba. Es que lo alaba. Le dice, Padre justo. Eso es un piropo. Pero ¿cómo puede ser justo? Lo voy a decir, yo simplemente intento de poner un poquito de suspense en el tema. En Romanos capítulo 3, versículos 21 al 26, dice el apóstol Pablo, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, y en ese todo estaban también los judíos. Y estamos también nosotros, todos pecamos. No hemos dado en la diana, no hemos dado en el blanco, que es lo que está diciendo aquí en este versículo el apóstol Pablo. Todos han fallado al blanco. Todos han fallado del estándar de la santidad de Dios.
No podemos estar en la presencia de Dios, porque Dios es santo. Moisés decía, permíteme ver tu rostro. Y le dijo, no puedes ver tu rostro y seguir viviendo. Isaías, cuando estaba en el templo y vio la gloria de Dios, decía, muero, muero. Posiblemente Isaías se consideraba a sí mismo una persona buena, una persona que no había hecho mal a nadie. Y sin embargo, al presenciar la gloria de Dios, pero no toda la gloria de Dios, como aquellos en la transfiguración, porque es que si ve la gloria de Dios, entonces sí que se muere. Y inmediatamente es consciente de su pecado, de su culpabilidad, porque no podemos estar cerca de la presencia de Dios. Cuanto más buenos y justos nos creamos, más lejos estamos de Dios. Cuanto más cerca estás de Dios, más indignos nos vemos a nosotros mismos, más culpables nos vemos y más reos de sufrir el castigo eterno. La bondad de uno solamente se puede considerar en la lejanía de Dios. Pero cuando te acercas a Dios, o Dios se acerca a mí, amigo mío, la cosa cambia. La cosa cambia. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y aquí está lo grande, siendo justificados gratuitamente. Qué difícil hace que eso entre, ¿verdad? Nosotros que estamos acostumbrados a comprarlo todo, a merecerlo todo, a ver cuándo me promocionas en el trabajo, a ver cuándo me subes la paga, que yo me merezco que me des más de lo que me estás dando. Estamos acostumbrados a merecerlo todo, porque nos esforzamos por merecerlo. Pero es que aquí no hay merecimientos propios, porque no llegamos. Por mucho que nos esforcemos, no llegamos. Porque si no lo hacemos ahora, lo haremos después. Y siempre estaremos haciendo algo. Y cuando le estamos diciendo al otro, eres malo, nos estamos retratando a nosotros mismos. ¿Sabéis lo que habla de la psicología? Hablan de la cosa del espejo. ¿Cómo? O sea que cuando tú estás señalando al otro, te estás mirando en el espejo. Me estoy mirando en el espejo porque estoy viendo lo mismo que hago yo. Pero que yo lo quiero justificar y al otro lo quiero condenar. El apóstol Pablo lo decía de esta manera, pero no te das cuenta, y no quiero decir la frase entera que yo diría, que en aquello que condenas al otro, te estás condenando tú mismo. Por eso la única forma de ser justificados es gratuitamente. Pero no es gratuitamente, hermanos. Alguien tuvo que pagar. Alguien tuvo que pagar. Gratuitamente para mí, pero no gratuitamente para Dios. Él pagó. Su Hijo pagó. Dios lo entregó por todos nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores,
Cristo murió por nosotros, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Hay quienes enseñan el universalismo, que Dios al final, como Dios es tan bueno, como Dios es tan amor, como Dios nos ama tanto, Dios va a perdonar a todos. Si eso fuera cierto, Dios no sería justo. Sí, sería mucho amor, sería mucho hippie, pero no habría nada de justicia. Porque la ley dice, ¿qué dice la ley? El que la hace la paga. Ni más ni menos. Eso es lo que dice la ley. ¿Y ahora cómo nos quedamos con el niño? Ahora, ¿cómo Dios puede ser justo condenando a un inocente? Es que no había otra forma que Él mismo pagara. Es que nosotros jamás podríamos haber pagado. Por eso no entiendo ese esfuerzo del ser humano de quererse ganar el cielo. Si el cielo no nos lo vamos a ganar nunca. Y yo digo que hay dos formas de ganarse el cielo. Uno es, no voy a decir el nombre, y otro es evangélico. Uno es y el otro evangélico. El otro que se quiere ganar el cielo, se lo quiere ganar con sus obras. Yo pago y tú me das. Yo hago y yo me lo merezco. Yo hago y tú me premias. Nos sentamos los dos y negociamos. El evangélico lo paga a plazos. Lo paga a plazos. El evangélico dice que sí, que somos salvos por gracia. Si yo, ¿no lo habéis oído nunca? Si yo soy fiel, si yo hago esto, hermano, eso es quererse ganar el cielo a plazos. No hay nada, hermano, ni antes, ni después, ni luego, ni durante. No hay ni debajo, ni arriba, ni al costado. No hay manera de pagar el cielo. No lo merecemos. Incluso ahora que somos creyentes. Ya no merecemos el cielo porque somos creyentes. Aún seguimos siendo pecadores. Y seguimos siendo salvos por la gracia de Dios. No hay nada que nosotros merezcamos, ni antes, ni durante, ni después, ni ayer, ni hoy, ni mañana, ni pasado mañana, ni por toda la eternidad. Vamos a hacer algo que merezcamos. Si hubiera algún resquicio, alguna posibilidad, por muy insignificante que fuera, que nosotros hubiéramos podido ganar el cielo, ¿creéis que Jesucristo hubiera muerto en la cruz? A ver, pensarlo, a ver, de cajón. Si Jesús mismo, este mismo que en el capítulo 17 estaba hablando íntimamente con su Padre, hubo un momento en que le dijo a su Padre, ¿qué le dijo? Padre, si es posible,
si hay alguna posibilidad, si hay algún resquicio, si hay algún truco legal, ¿sabe que de eso de trucos legales? Si hay algún truco legal por el cual tú puedas eximirme de tener que pasar por este trago, recurre a eso. Y se lo pidió su propio hijo. Ay, pero nosotros somos más grandes. Nosotros somos más grandes. ¿Y encontró el resquicio legal? No lo encontró. Y si no lo encontró, ¿lo vas a encontrar tú o yo? Es por gracia, hermano. Sacúdete el manto. Sacúdete esa carga. Él vino a quitarnos la carga, no a ponérnosla. No nos pongamos nosotros la carga cuando nos la quiere quitar. ¿Cómo fue que se hizo Dios? ¿Cómo fue que Dios fuera Padre justo? Porque Él cumplió con la ley. Pero ¿cómo cumplió Él con la ley? Porque la ley le decía que había que morir, porque la ley dice que el que la hace la paga. Pero entonces, ¿cómo puede ser posible? Porque pagó Él mismo. Y al pagar Él mismo, saldó la deuda que había con la ley. Y al mismo tiempo mostró su amor, porque ya no tenemos que pagar nosotros. Hermano, sería injusto que tú tengas una hipoteca y venga un benefactor y te diga, yo pago tu hipoteca. Y tú le dices, no, muchas gracias, la pago yo. Si alguien se ofrece a pagar tu hipoteca, porque la hipoteca hay que pagarla. Alguien la tiene que pagar. Si no la pagas tú, la pagará el abuelo con la pensión que tiene. Y se hipotecará él para pagar tu hipoteca. Toma la castaña. ¿Cómo se te queda el babi? Hay tantos abuelos que se han hipotecado pagando la hipoteca del nieto. No es mi caso, ¿eh? No llego yo a esa justicia. Tampoco se ha dado el caso. Nunca quiero decir que de esa agua no beberé. Lo que quiero decir, hermanos, es que alguien tuvo que pagar la deuda. Sobre alguien cayó la maldición de la ley. La maldición de la ley cayó sobre Jesús. De modo que en ese acto Dios fue justo, pero al mismo tiempo justifica al pecador y lo hace por amor. Lo hace por amor. Voy a ir terminando, hermanos, pero yo creo que ya es hora, ¿verdad? Dice, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste y les ha dado a conocer tu nombre. Les ha dado a conocer tus nombres. No vamos a extendernos mucho más, ¿no? Pero simplemente os acordáis de lo que es el nombre, ¿verdad? Que nos describe las características de Dios. Y de nuevo hay más que un simple nombre. Esta es la verdad sobre el Padre. Y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Y la oración concluye, y mira cómo concluye. Quienes son suyos serán conocidos por el amor con que el Padre amó al Hijo, para que ese amor esté con ellos
Y él dice, y yo en ellos. Tenemos una relación personal con Cristo. No es una relación de dogmas, no es una relación de estructuras, no es una relación de liturgias, no es una relación de sacramentos, es una relación personal. Es esa relación que Jesús tiene con su Padre. Y esa es la relación a la cual Jesucristo nos ha introducido a partir de su muerte y sacrificio en la cruz del Calvario y de su resurrección. Nos ha introducido en esa relación, por la cual nosotros ahora clamamos Abba, Padre. Y el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por su Espíritu. Si algo del Evangelio es cierto, es que Cristo está en nosotros. No es que nosotros tengamos a Jesús. Es a la inversa. Es Jesús quien nos tiene a nosotros. Hermanos, cuando mis hijos eran pequeños y luego mis nietos, los llevaba por la calle, no quería que los cogiera de la mano porque ellos pensaban que eran suficientes, pero bueno, yo los cogía. Nunca pensarían ellos que ellos eran los que me iban sujetando a mí para que yo no me cayera. Si yo tropezaba cogiéndole a ellos de la mano, los dos íbamos al suelo. Pero si tropezaba él solo, él no iba al suelo. Pero no porque él me sujetara a mí, sino porque yo lo sujetaba a él. Hermanos, si hay algo de perseverancia en mi vida, si hay en mí algo de trascendencia, si hay algo en mí digno de ser alabado, es simplemente porque Él me ha cogido de la mano, porque Él me tiene sujeto. Y eso es lo que somos. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Ahí está toda la teología, de Génesis capítulo 1 hasta el último capítulo del Apocalipsis. Se trata de Dios redimiendo a su pueblo mediante la sangre de su Hijo, que conocerá su gloria y se exaltará en ella eternamente. Ahí tenemos el Evangelio. No hay explicación de por qué ninguna criatura conoce esa gloria, excepto por lo que hizo Cristo en obediencia al Padre. Y ese es prácticamente el resumen perfecto, no solo del Evangelio, sino de la Biblia. Ahí está condensado todo el mensaje de la Biblia.